Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Ramón Monegal Umbra. Sí, Eau de Parfum. Y creo que es uno de los que más me gustan porque es más de mi rollito y de lo que a mí pues más me agrada, ¿vale? Ya está testado, sé cómo funciona, cómo evoluciona. Yo me la voy a echar para hacer un recordatorio, pero me lo voy a echar encantado de la vida, de verdad. Porque es que de verdad es un placer. Es súper gustosa. Y con esto, y hago así, es que así, pues, también pues uno ahorra un poco y se la puede echar, que para eso me mola mucho esta Umbra. Ramón Monegal, Umbra, por supuesto, Barcelona o de Parfum. Abrimos y nos encontramos lo de siempre. La figura, el rostro, la fotografía del señor Ramón Monegal y uno de sus perfumes, que en este caso pues es Umbra, ¿cómo no? Entonces, pues bueno, ya estáis viendo, hay una leyenda que nos dice pues un poco su inspiración, 3 idiomas, inglés, francés y castellano, y le damos la vuelta y tenemos 2 mililitros, composición química, tal cual estáis viendo, y poquito más. Página web oficial, www.ramonmonegal.com. Así que, sillitas, señoras y señores, con esta Umbra de Ramón Monegal. Y como de costumbre, notas absolutamente en bloque, pero es que es una delicia. Es un follaje para mí de verdad maravilloso. Es... ¡ay, qué gustazo llevarlo, de verdad! Fragancia que se nos presenta en un concepto unisex y tengo que hacer una anotación con respecto a todo lo que voy a presentar. Precios de 50 mililitros, ¿de acuerdo? 140, 135 euros, pues ahí ese es el bagaje, 190 de algunas, más menos, y por ahí nos vamos moviendo, 50 mililitros siempre. Las notas que van dadas por el geranio, el abatonca, abeto, musgo de roble, pimienta y uno de los máximos dentro de la casa, el vetiver de Eti. Tengo que decir que es que me gusta porque pues es muy de mi gusto, me agrada muchísimo, pero hay que tener mucho ojito y mucho cuidado, ¿de acuerdo? No le estoy atizando al cuello, ni muchísimo menos, porque es que me encanta, pero tengo que decir que no es ningún descubrimiento a nivel perfumístico de ningún tipo, porque es muy lineal, muy al uso, y hay muchísimas fragancias en el mercado que tienen este tipo de concepto, con lo cual no la hace nada sobresaliente con respecto a todo lo que hay en el mercado que pudiera ser no similar, parecido, pero sí dentro del mismo concepto olfativo. Queda sumamente follaje, es verde, la siento fresca, sí que da cierta oscuridad en determinados momentos porque con el secado se asienta, pero volvemos a las mismas. Esta sí que podría decir que dura, curiosamente, un poco más que el resto. Fíjate tú lo que son las cosas y yo pudiera esperar que no, porque es sumamente chispeante y fresca en la salida. Y digo, esto no va a durar tanto. Pues, señoras y señores, sí que dura. Aquí estamos hablando de que supera con creces las 3 horas que ya he dicho anteriormente y que aquí nos estamos montando en 6 horas sin ningún tipo de problema. Pero luego hay que volver a refrescar. Las cosas son así de crudas y de duras, pero que es un espectáculo, también lo digo. Las proyecciones, pues todo que sale así como muy chispeante al principio y que aguantan perfectamente 2 horas, pues durante, pues no 2 metros ni muchísimo menos, ni iba a decir eso. 2 horas, 1 metro sin ningún tipo de problema, luego se acorta y ya distancia corta. No es algo de tener que estar ahí en la proximidad absoluta, pero se percibe perfectamente y si hay rafaguita de aire y tal, te huelen, pero ya a distancia corta a partir de la segunda hora. Y a partir de ahí, pues ya, si creemos conveniente que hay que refrescar, pues se refresca. Pero sin problemas, de verdad, 6 horitas en piel. Estoy hablando siempre de piel, claro. Cae aquí y ya nos olvidamos de reaplicar porque ya superaría las 8 horas sin ningún tipo de problema. Pero aquí los análisis se hacen siempre en piel. El vetiver de Eti, pues espectacular, como siempre. Es increíble lo bien que está esta molécula dentro de la casa, porque es que es de lo mejorcito, de verdad. Vetiver del señor Ramón Monegal, siempre, a muerte, a full, es que es muy buena esta molécula. Bien, la pimienta se siente, pero sobre todo es el abeto el que a mí me hace ahí sentirme feliz, porque lo siento muchísimo. Es sobre todo lo que se me queda mucho al final. Abeto, abeto, abeto. Claro, luego va compensado pues con ese toque de geranio y todo esto. Pero de verdad que yo la siento como muy mediterránea. Es que el concepto es súper mediterráneo. Me gusta mucho esta Umbra por eso. Me hace sentir bien, me gusta. Y sobre todo me hace sentir limpio y fresco.
y es uno de parfum, ¿vale? Y entonces se supone que las concentraciones son más así como más aguerridas y tal, pero aquí el concepto yo lo encuentro muy chispeante, muy vivo y auténticamente un lujazo, pues poder sentirte fresquito, que es lo que se necesita. Pero también tengo que reconocer que quizás para uno de parfum, pues volvemos a las mismas, se siente como más cortito, pero que dura muy bien, tiene una progresión muy buena y la perdurabilidad en piel yo creo que es óptima, está dentro más o menos encajado del estándar. Con eso sí que tiene mi aprobación. Ramón Monegal Bravo, la tengo aquí en la mano, ya sabéis que como se van testando, pues luego se desajustan y es más difícil de tener ahí enganchadito. Así que lo que toca es lo que toca siempre, es impregnarme, bañarme de este Bravo, que ya me he pasado yo de listo, porque no debería de haberme echado tantísimo, me he dado unos cuantos flushes y me voy a estar quietecito, porque como ya sé cómo va, estamos hablando de un extracto de perfume que luego desarrollaré, así que venga, aproximación. Ramón Monegal Bravo, aquí abrimos y nos encontramos la imagen, la fotografía del señor Ramón Monegal, que claro, no se ve porque aquí se ve con todo el anillo. Y pues bueno, pues nos viene aquí todo el concepto en distintos idiomas, como de costumbre, y nos comenta en la parte trasera, perfectísimamente que se puede leer, que es un extracto de perfume, parte de la composición química que está aquí. Y pues nada, Ramón Monegal Perfumes, Sociedad Limitada, al menos eso es lo que aparece en este blister. Aquí curiosamente y volviendo de nuevo a todo lo que es el concepto, sí que nos encontramos un un vial que sí que lleva su vaporizador. Y en el cual pues podemos ver que pone pues Bravo. Para que no se me olvide, que luego se me olvida, 50 mililitros, 190 euros, precio oficial de la firma, y ya las notas de salida son las siguientes: casis, aguja de pino, musgo de roble, cuero y o lo que es lo mismo, agar. Sí, lo sé, me he equivocado de blister, pero no pienso repetirlo porque yo soy humano, también me equivoco y como tengo aquí el otro del anterior vídeo, pues he metido la pata. Pero no pasa nada, aquí está, sí, bravo Yole. En definitiva, el concepto pues es el siguiente, y es que el concepto sí que es súper mega afrutado. Tan afrutado que solamente huele a fresa. Tan fuerte en la salida que la fresa marca desde el principio hasta el final de la existencia de este extracto de perfume. Ramón Monegal nos dice que ha utilizado cuero encurtido para la elaboración también de la esencia, de la fragancia, del extracto. Pero es que realmente cuando todo sale es tanta la explosión y tan sumamente concentrada en fresa que te pega un castañazo increíble. Lo encuentro más... Es que es muy híbrida, iba a decir femenino, porque sí, realmente es que con la fresa que acompaña tanto yo lo encuentro muy femenino. Pero dentro de todo eso, como tiene tanta concentración de fresas, se lo come absolutamente todo, y para mí todos los equilibrios dentro de lo que es este extracto no están bien conseguidos. Hasta el punto de que voy a decir lo siguiente y quizás luego se me eche encima pues la peña y tal, pero yo entiendo que un extracto de perfume no puede durar escasamente 6 horas. Sí, son 6 horas en piel, luego cae en ropa y ni te cuento lo que puede durar, pero es que en piel son 6 horas. O sea, toda la potencia que tienes en la salida que te embriaga y que dices, Dios mío de mi vida, qué espectáculo de fresa, también hay que decirlo, porque es un fresazo así, en todo el cogote. Dices, ¿dónde está todo eso? Porque a partir de la tercera hora esto cae absolutamente en picado. Leyendo todo lo que pone en la página web ya te da más información de que meten rosa, meten jazmín, pero es que de verdad la concentración de fresa está subidísima, hace que se pierda absolutamente todo el concepto. Ni siquiera sientes el jazmín blanco, es que no se siente, es absorbido por completo por la fresa. El dulzor maravilloso que puede tener un albaricoque ni siquiera se tiene, no tienes esa sensación, no tienes un desarrollo como tal dentro de la evolución de la esencia, no te lleva de paseo a un viaje, tienes fresa, fresa, fresa con toques de cuero, porque es que ni siquiera ni el abeto se siente, es que no sientes absolutamente nada más allá de esa fresa megatómica. Y es cierto, ni siquiera en el secado, que sabéis que las maderas se quedan ya para ya sentarlo todo, fijación y dejar más consistencia al perfume, lo vamos a tener. No notas ni el cedro ni el abeto, es que me estoy repitiendo, pero es que sigo así.
Y pasa lo mismo con el cuero, no tienes esa sensación de todo lo que son los cueros, el cuero español, encurtido y tal. Yo no lo tengo, sí que tengo un remanente olfativo al cuero, pero es que pasa tan de soslayo que dices, ¿dónde está el concepto global? Quiero que me lleve a un viaje y a mí este Bravo no me lleva a ningún viaje más allá de lo que es una sensación. Y no quiero ser malvado, pero sabéis que lo debo de ser, es que me huele como un ambientador de coche sumamente caro, pero nada más allá de eso, huele a ambientador de coche. Perdón si alguien se puede sentir ofendido, pero tengo que ser sincero y de nada me puede servir que luego hayan visto mis revisados y digan, Dios mío, qué ascazo, que no es ningún ascazo, son gustos personales. Pero la sensación es tan sumamente potente en la salida y durante toda la progresión de la fragancia en el secado, que no es mucha, porque ya digo, es que dura 6 horas a pesar de ser un extracto y que te tienes que volver a reaplicar, que yo realmente no siento ninguna llamada ni ninguna necesidad a la reaplicación con Bravo. La verdad es que no me hace aplaudirla, no me pone en pie. Es que realmente no encuentro ni siquiera justificado 190 €, aunque sean de unas moléculas sumamente subidas, porque incluso ahí la fresa no me da una sensación de que sea una molécula que esté realmente limpia y pulida. Me da una sensación quizás en exceso sintética. Igual me estoy equivocando de cabo a rabo, pero tiene un regusto tal, ambientador, algo como de fresa sintético a lo que estamos tan acostumbrados a ir a los chinos, al todo 100, a todo esto. Es una sensación muy de fresa de ese tipo. Entonces no lo encuentro una fresa completamente natural, alegre, viva, jugosa. No lo encuentro. No encuentro tampoco un albaricoque jugoso. Y no encuentro una rosa empolvada maravillosa. No la encuentro. Me cuesta mucho trabajo pues aprobar este producto que no cumple ni la estela y la... Bueno, vamos a ver, estela y proyección tenemos 2 metros durante unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, que luego se retrae, pero vamos, tiene una barbaridad. O sea, es que no aguanta. Y no me vale que pudieras entrar o se pudiera entrar en saturación olfativa, porque no se entra. O sea, más allá de lo que llevas en piel, sí que te ayuda la ropa mogollón. O sea, es que con ropa son 12 horas perfectamente, o 15, o 20, o 24. Porque es así, porque se fija en la fibra, pero no en la piel. En piel testado y doy fe de que no aguanta más de 6 horas. Cae automáticamente en picados. Es que se va abajo de una forma descomunal. Creo que no es una buena ejecución, que no es pulcro, que tiene hasta incluso un remanente y un regusto que es sucio olfativamente, pero para gustos colores. Y de hecho los testers están ahí para que los probéis y digáis, pues me encanta o no me encanta. Pero mi opinión personal y valorando desde el punto de vista más escrupuloso posible, creo que olfativamente, piramidalmente, no está bien ejecutada. Así que ya está, hasta aquí el recorrido de esta Bravo, que he cambiado el blister porque no me he dado cuenta, que es completamente amarillita, lo siento. Y pues bueno, que estáis viendo aquí pues todo lo que es pues las leyendas que ponen en inglés, porque aquí la leyenda sí que va completamente en inglés. Y bueno, hasta aquí el recorrido de Bravo. Señoras, señores, me marcho ya súper triste porque lo cierto es que no ha cubierto en absoluto las expectativas que tenía con ella. Y nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí día tras día. Auf Wiedersehen.